Vamos a ver, el otro día hicimos la primera parte de la Lectio Divina, estuvimos viendo un texto muy concreto para ir viendo cómo se hace la Lectio Divina. Repartí una hojilla, dos hojillas creo, ¿no? Una al principio y otra para hacer la Lectio Divina, que todavía tenemos más allí arriba, aunque nos quedan poquillas, pero ahí las tenemos. Estuvimos hablando de dos dificultades que hay para hacer la Lectio Divina. No hay, ahora si acaso hacemos más, pero ahora mismo no hay. Las dificultades más grandes que había, el plural y la tercera persona, ¿no? ¿Cuál era? Porque ya sabéis que la lección era, esto es nada, 2 minutos. La lección era, ¿qué dice, qué me dice, qué le digo? O sea, ¿qué dice el texto? Dice esto. Recordáis que no nos podemos pasar ni una frase de eso, porque a veces decimos, sí, este es el del leproso. No, pero ¿qué significa? ¿Cómo ha venido? ¿Lo ha tocado? ¿Se ha postrado? En fin, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué dice? Es muy importante pararse. Que el qué dice... ¿qué dice? Es parte de la contemplación, que luego vendrá en mayor grado, y sobre todo composición de lugar. Esto era importantísimo. O sea, componerte ahí, que tú eres el leproso, que estaba allí, que pensaba la gente, que hacía el otro, que dice Jesús. Composición de lugar, dice San Ignacio. La segunda es que me dice a mí, yo soy ese leproso, yo me meto en ese evangelio, Dios me está tocando, mis lepras son pues que a veces engaño, no digo la verdad, casco de más de la gente, critico, en la sexualidad tengo esto, tengo mucha gula, o sea, son mis heridas y el Señor se acerca y me toca y tal, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Pues ¿qué le digo? Señor, gracias porque tú me has curado, gracias porque en esta podredumbre que yo tengo, tú has estado conmigo. Bien, un poco en repaso de lo que la otra vez vimos, que ya os dije que la subiríamos al canal, ¿vale? Bueno, y hoy íbamos a hacer una cosa que era importantísima, que claro, porque los evangelios, excepto por ejemplo el evangelio de San Juan, que se las trae, porque en el evangelio de San Juan cada frase, cada palabra, tiene un historión detrás. Los sinópticos cuentan más la historia, la sinopsis de las cuestiones. El Evangelio de San Juan se mete y profundiza muchísimo. Y cuando dame de beber, y ese de beber, ¿qué sed tiene? ¿Y por qué la samaritana? Ya veremos, ¿no? Un poco eso. Pero el Nuevo Testamento, digamos, es como más fácil. Pero el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver lo que se llama la revelación gradual, que es fundamental para entenderlo, y luego unas palabrillas que teníais por ahí, que por cierto yo no las tengo, pero que ya me las prestaréis luego, para poder aprender a leer la Biblia. Mirad, lo que voy a decir ahora mismo, fundamental. Yo, me ha recordado una frase de Marte y 13, pero bueno, fundamental lo que voy a decir. Yo resulta que me encuentro con Dios después de un tiempo de encontrarme con Dios, de encontrarme ateo o sin Dios, sin plantearme nada. Aquí hay una silla por ahí, otra aquí, ahí hay dos, a los lados hay dos, una y otra aquí. Vale, entonces yo me encuentro con Dios y al encontrarme con Dios todo me parece, ahí hay dos, todo me parece espectacular. Cae una hoja y digo, esto es que Dios me la ha puesto esta hoja a mí para que yo pueda encontrarme con Él, tal y cual, ¿no? De pronto a mi cuñada se cae, pues se cae y digo, pues es que el Señor no se queda con nada de nadie y fíjate, a mí me ha premiado y a ella la ha castigado por lo que ha pasado. En fin, entonces empezamos a hacer interpretaciones. Entonces, ojo a lo que voy a decir. ¿Qué es la revelación gradual?
Bueno, como su propio nombre indica, pero ahora lo especificaremos más, velar, ¿no? Es una cosa que está velada, revelar es quitar el velo, entonces es cómo va quitando el velo Dios de quién es Él. Dios no se ha revelado de una vez, eso ya fue en Jesucristo, sino que se va revelando poco a poco. O sea, no se revela de primera, amad al enemigo, eso no lo dice, sino que poco a poco se va revelando. ¿Pero de qué depende la revelación? Pues depende de las señales que Dios manda, de Dios, y segundo, aquí estoy yo, mi interpretación, ¿vale? Las señales que Dios manda y qué interpreto yo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy madurando en mi fe, mi interpretación va cambiando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos la creación, que no había nadie hasta que crearon. Aquí tenemos a Cristo, ¿vale? El crismón este. Ahí tenemos una... Allí. Aquí tenemos a Cristo y ahora resulta que desde la creación... Aquí hay dos sillas. Ahí también hay, ¿no? Pero bueno. Desde la creación hasta la palabra, hasta que Cristo viene, hay un pueblo que entiende lo que entiende. Entonces Dios se revela, ¿puede cerrar la puerta ahora? Se revela en tanto en cuanto el pueblo entiende. O sea, Dios las señales que les da, tiene que contar con el pueblo que tiene. Por ejemplo, a lo mejor hace 6.000 años no aparece, ¿a qué te digo yo?, un cuadro del Greco, porque la civilización ha ido avanzando. No aparece a lo mejor pues yo qué sé, una figura, ¿no?, como Moisés, como David de Miguel Ángel, ¿no?, esa figura. O no aparece una capilla Sixtina. Eso se va dando con el tiempo. En la edad de bronce entendían unas cosas, van avanzando y van entendiendo otras cosas, ¿vale? Entonces, Dios manda unas señales y el pueblo va interpretando. ¿Veis? Y esto es muy importante, porque el primero, Dios se ha revelado de muchas maneras a los pueblos, o sea, la intuición, porque la revelación de Dios, ahora voy a poner aquí, para que me quede aquí un corazoncillo, la revelación de Dios se da con señales que hay aquí de fuera, pero en el corazón. O sea, en el corazón, que es un corazón espiritual, entonces se da aquí y dice, anda, pues esto es Dios. Los primeros habitantes de la tierra, tal y cual, de pronto ven una roca, que el sol se va a poder, y dice, este es Dios. Y se arrodillan ahí. Y Dios dirá, no, ese no es Dios, pero a ti te sirve para llegar a mí. Pero yo no soy. Entonces, el primero que se le aparece es a Abraham. Y Abraham era un politeísta. Además tenía las mujeres que podía mantener. Y además vendía ídolos. Tenía una tienda de ídolos. ¿Vale? Entonces, Abraham le dice, sal de tu tierra, vete a una tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham sale. Y sale pensando una cosa. El Dios, el de mi pueblo, o sea, que era porque los dioses estaban asociados a una ciudad, ¿vale? El Dios de mi pueblo, el Dios, Él, me ha dicho que salga. No quiere decir que no haya más dioses. Él me ha dicho que salga. Y entonces sale. Abraham tiene que ir descubriendo que ese Dios es el único, ¿vale? Que luego aparecerá el Shema. Escucha Israel, el Señor es un solo Dios. Eso es una revelación espectacular, ¿no? Pues entonces, tienen que ir aprendiendo Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Hasta que llegan a
el desierto, Egipto, llega Moisés, ¿no? Moisés. Entonces, Dios se va revelando en la medida que el pueblo tiene capacidad de reconocerlo y de aceptar su revelación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hasta aquí, hasta Moisés. ¿Tú qué haces? ¿Me mata una oveja? Pues yo te mato 10 ovejas. Pues yo te quemo el granero. Pues yo mato a tu hija, porque me has quitado las 10 ovejas más importantes que es para todo el año, ¿vale? Y dice Moisés, hombre, ojo por ojo y diente por diente. Entonces tú dices, es una revelación de Dios. Porque Moisés dice, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué te está diciendo? Oye, si te quita una oveja, mátale una, pero no le destroces todo el ganado. O sea, es una revelación gradual, porque este pueblo no podía aceptar el amad a vuestros enemigos. Entonces, poco a poco Dios se va revelando de una manera gradual. Aquí hay un hito importante que es la Torá, la ley, ¿vale? La Torá, la ley de Moisés. O sea, ¿por qué? Porque son los 10 mandamientos. Amará a Dios sobre todas las cosas, no tomará el nombre de Dios en vano. O sea, eso ya es, frente a toda esta revelación, ya es una concreción muy de Dios, ¿vale? Entonces, ya que he dicho todo esto, luego vienen los profetas, los sabios aquí, antes han venido los jueces, han venido los reyes, tal y cual, ¿no? Bueno, pues aquí está todo, hasta que viene Cristo. ¿Qué hace Cristo? Cristo viene a dar la norma de lo que es de Dios de verdad y lo que ha sido interpretación del hombre errónea. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento, si no lo lees desde la interpretación de Jesús, te vuelve un bruto. Pues entonces, ¿cómo podían ellos coger y decir, ha dicho Dios, destruyamos a este pueblo y matad a mujeres y niños, y además me dejáis a mí el oro, una parte del oro y no sé qué, no sé cuánto? Pues eso lo pone en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eso es parte de la revelación? Por esta revelación gradual. Ellos interpretan que el templo tiene que ser así. Interpretan que el enemigo, o sea, que si Dios está conmigo, con Abraham y con el pueblo de Israel, entonces todos los demás que quieran ir contra mí, van contra Dios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí hay un momento, en este follón que he liado yo aquí, que además está... Mira, en este papel que os he dicho, si alguno lo tiene, pues lo comparte con otro, para que tengamos todo y luego lo doy. El que tenga gafas podrá ver. Pues aquí está Abraham, luego Isaac, luego Jacob, viaje a Egipto, esclavitud de Egipto, Moisés, la alianza del Sinaí, Josué, los jueces, el primer rey, el gran rey, el templo de Israel, el templo de Judá, los profetas, en la destrucción del reino de Israel, ¿vale? Y entonces Jerusalén es destruida y casi en la segunda fila, casi al final pone destierro en Asiria del reino de Israel, destierro en Babilonia del reino de Judá. Eso fue un palo, pero un palo más grande que Egipto, mucho más grande. ¿Por qué? Porque dice, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, todos nuestros enemigos la ha ido liberando. Entonces, claro, con eso, o sea, la Guardia Suiza en tiempos de hace 200 años era un ejército que iba reventando. Ahora te lo encuentras así, no se puede mover en todo el rato, pero va cambiando. Entonces lo mismo, el pueblo de Israel era un pueblo batallador, un pueblo que iba luchando. Entonces el pueblo de Israel entiende que los enemigos suyos son los enemigos de Dios, porque quieren darle
ese terreno, esa tierra para ellos. Claro, cuando le dan la tierra dices, ¿veis? Es que Dios nos está ayudando. Ha puesto a los enemigos ahí, también en el Mar Rojo, lo ha puesto ahí, lo ha destrozado. ¿Por qué? Porque me está ayudando a mí. Claro. Hay atisbos, que por ejemplo Isaías, otro profeta que hay por ahí, que dice, es poco que sea luz de Israel, será luz de las naciones. Porque el pueblo de Israel se va cerrando, como todavía está diciendo, no, el pueblo elegido soy yo. Y todos los demás, pues son mis enemigos. Y son enemigos de Dios. ¿Veis? Entonces, cuando llega el destierro y se tienen que ir, los falsos profetas dicen, mira, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes porque esto va a durar 2 años, porque Dios tiene una promesa y la promesa es que esta tierra es vuestra, así que no te preocupes. Los verdaderos profetas dicen, no, preocúpate si haz lo que te dé la gana, pero aprende a vivir con ellos, porque vas a estar un tiempo aquí. Entonces los otros se rebelan, estuvieron 50 años. Entonces, claro, estos 50 años, dice, pero entonces Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si estaba con nosotros, rompía a nuestros enemigos, no sé cuándo. Y entonces al final ya el profeta Baruch, que era secretario de Jeremías, empieza a entender, ya Jeremías al final, empieza a entender que la culpa es suya. Que la culpa es suya, que es que han pecado, han hecho lo que les ha dado la gana, se han ido con otros dioses. Entonces al final, pues se han abandonado del Señor. ¿Vale? Bien, toda esta historia, Cristo ha de purificarla. ¿Por qué? Porque dice, bien, donde vosotros entendéis que eran vuestros enemigos, ahora yo os digo que no, que son hermanos tuyos. Claro, pero hace falta entender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, porque podríamos decir, bueno, pues quitamos el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. Eso se llama la herejía marcionita, de Marción, que quitó el Antiguo Testamento. No, hombre, si es que conociendo el Antiguo Testamento, conocemos la interpretación también del pueblo, pero también conocemos las señales de Dios, cómo trabaja Dios. Por ejemplo, por el Antiguo Testamento entendemos que Dios trabaja en la historia. Que Dios trabaja en la historia de nuestra vida. Que Dios va trabajándote poco a poco. Que Dios se adapta. Ahora que miramos para atrás, pues Dios se ha adaptado a cosas tremendas. Porque dice uno de los jueces, Señor, me has dado la victoria hoy. El primero que salga por la puerta de mi casa me lo cargo. En honor a ti. ¿Quién esperaba que iba a salir? El perro. Pero ¿quién sale? La hija. Entonces la mata. Entonces, claro, interpreta que le tiene que ofrecer a Dios un sacrificio, que Él ha elegido. ¿Veis? Entonces, todas esas cosas las que luego, por ejemplo, el Señor en Isaac, cállate, no lo mates, no quiero sacrificio humano a partir de hoy. ¿Ves? O sea, hay señales de Dios, interpretaciones del pueblo. ¿Y cómo me entero yo de una cosa y de otra? Pues, sabiendo bien el Evangelio, me entero perfectamente de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos interpretar el Antiguo Testamento? Pues con 2 connotaciones importantes. La primera, sabiendo que hay una revelación gradual y que se nos dijo ojo por ojo, diente por diente, y que a veces nos viene bien, porque decimos, pues es verdad, porque mi cuñada se cabreó conmigo y chiquillo, se lo he dicho, medio barrio. Pues tampoco, o sea, me explico, o sea que también nos viene bien el ojo por ojo, que la revelación es gradual. Y segundo, sacándole, que esto es lo importante, un sentido espiritual. ¿Vale? Un sentido espiritual, donde cada cosa representa tiene una interpretación espiritual. Esto se hace desde siempre en la Iglesia. ¿Sabéis quién fue el primero que se le fue la olla con todo esto? A San Pablo. Porque San Pablo estaba a los pies de Gamaliel. Él estaba, todo era, si había dicho Moisés esto, era esto. Si era esto, era lo otro. De pronto se encuentra con Cristo, que se cae, que tal, que cual, y se tiene que ir casi 2 años al desierto.
Y se va 2 años. Después de caerse San Pablo, se fue al desierto, allí en una montaña, a reinterpretar su vida y reinterpretar el Antiguo Testamento. Entonces, cuando San Pablo escribe, ya escribe reinterpretando el Antiguo Testamento desde su sentido espiritual. Ahí hay sitios, sí, ¿no? Desde su sentido espiritual. En este contexto, por ejemplo, el otro día vimos esta hoja, que hoy no me la he traído, que si acaso la traigo otro día, donde hay distintas palabras, ¿no? Donde hay distintas palabras que vamos a ver el sentido espiritual que tienen, ¿vale? Porque así nosotros podemos leer la Escritura en su sentido espiritual. La primera palabra es agua. ¿Qué sentido espiritual tiene? ¿Alguien lo sabe o no? El bautismo purifica porque purifica, pero tiene un sentido espiritual. Para nosotros el bautismo es importante, pero hay otra cosa importantísima, que es la gracia y el Espíritu Santo. ¿Vale? Claro, si tú no entiendes esto, dice, y de su costado salió sangre y agua. Y además, dame de beber. Yo tengo un agua que te hace saltar a la vida eterna. ¿Vale? Tengo sed de que tengas la gracia. Tengo sed. Cuando el Señor está pidiendo, tengo sed, está pidiendo la gracia, tu gracia, o sea, que tú estés lleno de gracia. Tengo sed de que te creas esto, de que tengas el Espíritu, de que tengas la fe. ¿Vale? Hay otra que ya como lo he dicho, ¿no? Enemigo. Los enemigos representan los demonios, los pecados y pueden representar a veces otras personas. Vamos a poner aquí siempre en sentido positivo. O sea, hay que ir viendo cómo representan eso. Vamos a ver. A ver, no, es que no lo tengo aquí. ¿Tenéis una Biblia por ahí? Ah, mira aquí, Capaña. Ya está. Bueno, es que no lo voy a mirar esta. Por ejemplo, Señor, unos salmos. Señor, líbrame otra vez. Por ahí. A ver. No. Aquí. Fíjate hoy el oficio que dice: sellar una alianza. Vamos a ver. Inclíname, Señor, inclina tu oído, Señor, escúchame, soy un pobre desamparado. Protege mi vida, soy un fiel tuyo. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, que te estoy llamando todo el día. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Te alabaré. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti.
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, sálvame, que se avergüencen mis enemigos. Entonces, los enemigos normalmente son los pecados para nosotros, ¿vale? Los pecados, eso es lo más normal. También los demonios, porque una cosa es tener un pecado, que es pues que he caído en lo que sea, ¿no? En que he desaprovechado el tiempo o lo que sea, ¿no? Pero otra cosa es los demonios que tengo. Yo tengo ahí un demonio metido que si, pues qué te digo yo, un escapismo de que me apetece hacer cosas que no, no sé, como unos demonios que tengo ahí, o por ejemplo unos cabreos que tengo muy grandes, o de pronto que me emparanoyo la cabeza, pues también ese tipo de demonios son los enemigos. Entonces ahí es verdad que cabe muy bien, líbrame de mis enemigos, Señor, mis enemigos me están acechando, Señor, tengo miedo de mis enemigos, ¿no? Pues los enemigos. Y luego, puede ser otras personas, pero siempre en sentido positivo. O sea, Señor, tengo un enemigo, ayúdame contra él. ¿Por qué? Porque resulta que tu hermano te está fastidiando constantemente. Y tú le pides al Señor, por favor, que te libre ya, porque no hay manera porque lo has intentado de mil maneras. Pero no lo podemos aplicar cuando dice, Señor, destrózalos. No, para que caigan destrozados, ¿ves? En ese sentido no lo podemos aplicar, solo en sentido negativo, pero también puede ser personas, porque claro, podemos espiritualizarlo mucho, pero yo no sé cómo rezan esto los de Gaza, los cristianos de Gaza allí en la parroquia, Señor, líbrame de mis enemigos. Me explico, es que es según la tensión que tú tengas y cómo, pero siempre en sentido positivo, ¿vale? ¿Esos demonios pueden ser los malos pensamientos? Los malos pensamientos, como una tendencia que tienes que te agobia, pues no sé, hay como pequeños demonios que están dentro y te van diciendo pues no lo hagas, en fin, algo así, ¿no? El castigo y la cólera de Dios, esto la ira o el castigo de Dios. Pues mira, esto es una de las cosas que Cristo ha roto totalmente. Ojo con esto, ¿vale? El castigo de Dios en el Antiguo Testamento, o la ira de Dios, o aquí he puesto también la cólera de Dios, responde desde Jesucristo, la ira de Dios. Ojo, esto es que a mí me ayuda un montón, a las consecuencias del pecado. O sea, que lo que en el Antiguo Testamento llama castigo de Dios, para nosotros son consecuencias del pecado. Señor, ayuda, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. ¿Qué quiere decir? Pues que dejó que las consecuencias del pecado estuvieran allí, pero al final no me entregó a la muerte, me ayudó, ¿no? Señor, no me corrijas con cólera, eso está bien. Señor, no me castigues, no me lleves a... Pues entonces, es las consecuencias de nuestros pecados, ¿vale? Por eso a mí me ayuda mucho cuando descubrí esto, porque yo pensaba que Dios es que iba castigando, no castiga. Cuando está hablando del castigo de Dios, han sufrido el castigo de Dios, quiere decir que han sufrido las consecuencias de sus pecados, ¿vale? Es una de las cosas que más rompe Jesucristo, ¿vale? Si tenéis alguna duda me lo decís. Luego he hablado de los demonios, pues lo que he dicho antes aquí, ¿no? Que son estos enemigos. Los demonios pueden ser malos pensamientos, puede ser aquello como, por ejemplo, se te mete una cosa contra alguien, o una obsesión con tu hijo, o una cosa, pues, obsesiones. Puede ser, ¿qué te digo yo? Pues que no es que tenga un pecado de que de vez en cuando roban, no, es que tiene una avaricia ahí tremenda. Por tanto, pueden ser también los pecados capitales. Que tengo un demonio que no paro de comer. Tengo esa gula, ¿no? O sea, es más bien como algo que es como más general que el pecado, ¿vale? Pues esos demonios. Entonces, por ejemplo, el domingo que viene vamos a leer un evangelio que es muy bonito, ¿no? Porque habla de un demonio.
Vamos a ver. De un demonio que dice... En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado Jesús entregándose, estaba la gente pero su autoridad. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. ¿Veis? Pues entonces esos demonios son aquellos runrunes que tenemos, aquellas tendencias que no podemos controlar, ¿no? Pues esos son los demonios. El tema de la enfermedad, bueno, ahí están los demonios, que es el 4. Tema de la enfermedad, sufre un proceso a lo largo del Antiguo Testamento, enfermedad. En la enfermedad, al principio del Antiguo Testamento, una enfermedad viene de parte de Dios porque ha hecho algo malo. Ya está. Job es el que empieza a romper eso, porque Job dice, pues claro, cuando decimos es que eres más paciente que el santo Job, es porque no te has leído el santo Job, claro, porque Job dice dos cosas que no las dice nadie en la Biblia: maldito el día en que nací, y dicen, y otra cosa peor todavía, o igual, y es que le dice, no, mira, si tú estás en la enfermedad es porque Dios te ha castigado, porque has hecho algo malo. Dice que yo he hecho algo malo, yo no he hecho nada malo. Job no había hecho nada malo. Dice, yo no he hecho nada malo. Dice, es más, cogía a Dios del cuello y lo sentaba en el tribunal y lo juzgaba yo a él por lo que me está haciendo. O sea que Job no es ni mucho menos paciente. Es verdad que el segundo capítulo dice, lo que Dios me dio, Dios me lo quitó, pero ya en el tercero empieza a decir, y hay 45 capítulos, entonces imagínate, ya el tercero empieza a calentarse, ¿no? Entonces la enfermedad al principio es un castigo de Dios, unos demonios que se meten y te da enfermedad y tal y que cual. También la enfermedad es igual a la muerte, porque ahora, antes tenía una enfermedad y ya muchas veces ya la cascaba, ahora ya no. Entonces, pero en el Antiguo Testamento ya va cambiando, la enfermedad no es un castigo de Dios, es una situación que se da. Luego más adelante, ya hasta en el siervo de Yahvé, la enfermedad o el sufrimiento puede ser un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Y en Jesucristo, la enfermedad, o sea, Cristo viene a sanar el hombre total. Que uno esté enfermo, entre comillas, le da un poco más igual a Jesús. Jesús lo que quiere es salvar a ese hombre. Que también lo ve enfermo, lo cura, pero eso no ha venido a eso. Y eso se ve muy claro en el Evangelio del paralítico, que lo ve y está el tío paralítico ahí perdido, el pobre, y le dice, tus pecados están perdonados. Él lo que quería es que perdonara esos pecados. Y entonces dice, ¿cómo tú perdonas pecados? Eso solo puede decir. Bueno, para que veáis que perdono pecados, levántate y anda. Pero lo que le importa de ese hombre es el perdón de los pecados. Entonces la enfermedad representa un estado de debilidad. Entonces nosotros, esto es importante, estado de debilidad. Cuando estamos débiles, a lo mejor cuando estamos depresivos, cuando estamos con una situación difícil, ya no puedo más, ya estoy cansado, ya ese estado de debilidad es lo que representa la enfermedad, ¿vale? La luz representa también la resurrección, la iluminación interior, representa también el Espíritu Santo, y con la luz va el fuego y todas esas cosas, ¿vale? O sea, va el fuego, las lenguas de fuego, tal, la resurrección, la iluminación interior, el Espíritu Santo. O sea, envíame, Señor, tu luz y tu verdad, la luz esa que te ilumina por dentro, ¿vale? Bueno, en esto de los enemigos me salta un salmo que es muy típico de estos enemigos. Dice, ay Babilonia criminal, ¿quién te estrellara contra o sea, quién matara a todo tu ejército, y quién estrellara a tus hijos contra la roca? Eso dice el salmo, ¿no? Para nosotros ya el enemigo, como es el pecado,
¿Cuáles son los enemigos chiquititos? Pues las tentaciones. Entonces, ¿quién estrellara las tentaciones contra la roca? ¿Veis? Para que no se convirtieran en enemigos. Entonces, muy bonito ese salmo desde esta perspectiva, ¿vale? Ese es el salmo, ahora lo digo después, el salmo Babilonia criminal, creo que es el 139, pero no me hagáis mucho caso, ya lo miraré yo luego. Otra cosa, Jerusalén 7, Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Jerusalén, Sion, el Monte Santo. Ya sabéis que el monte es el lugar donde se manifestaba Dios, porque es como una escalera hacia el cielo. Una escalera que solo puede hacer Dios. O sea, son escaleras, por eso habéis visto que las ermitas están en los altos de las montañas, porque te llama a Dios. Te llama a la creación, a Dios, pero solo las puede hacer Dios. Cuando el hombre hace esa escalera, se llama Babel. Quiere llegar a donde no puede. Sin embargo, la montaña, Jerusalén, que está en una montaña, Jerusalén significa ciudad de la paz, ¿no? Sion, Monte Santo, Monte Sion, representa la iglesia. Por ejemplo, hay un salmo que dice: miradla, contadla entre sus baluartes, allí está Jerusalén, la nueva Jerusalén. O sea, cada vez que habla de Jerusalén, está hablando, nosotros nos identificamos con la iglesia, ¿vale? Es que no quiero, tarde ya. 40, el 8 es 40, y aquí lo voy a dejar y el próximo día sigo, de esta parte, ¿eh? 40 representa una etapa completa de la vida. Moisés duró 120 años. Aparte que los años de antiguo eran más cortillos. 40 cuando estaba en Egipto. 40 cuando estaba en Madián con su mujer. Y 40 cuando estaba en el desierto. Qué casualidad que a los 40 años se va a Madián. Que a los 80 años empieza el desierto con el pueblo de Israel, y a los 120 años muere. ¿Qué significa? Que la etapa ha sido completa. Eso es muy interesante. O sea, que ha sido una etapa, y ha sido una etapa completa. O sea, que se ha dado lo que se tenía que dar, que ha sido madura. 40 años en el desierto, que ha sido una etapa de la historia del pueblo de Israel. 40 días en el desierto Jesús, porque ha sido una etapa de tentaciones donde ha vencido y se ha madurado, ¿vale? El número 40 es importante. Bueno, el próximo día, bueno, si hablamos de Egipto, hablamos de lo mismo, que es el enemigo también. Egipto se convierte en el enemigo. El sol, bueno, esto lo veo otro día, ¿vale? Pues es que quiero hacer algún ensayo de estos, como yo digo, ¿vale? Vamos a hacer una lección. El Antiguo Testamento es tan importante como que de pronto dice: todo hombre malvado tiene que morir, en Levítico, por ejemplo, en Levítico, tiene que morir fuera de Jerusalén. Y además sin tocar la tierra prometida. Y es por eso a Jesús lo mandan fuera de Jerusalén y en lo alto un palo, para que no toque la tierra prometida. Todo cordero pascual tiene que estar sin romper. Por eso no le rompen las piernas. O sea, todo el significado, ¿no? Todo está lleno de significado en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Mira, voy a leer. Ahí, mira. Fíjate, ya puedo yo decir,
Salmo 35. Ataca Yahvé a los que me atacan. Ataca Yahvé a los que me atacan. O sea, defiéndeme de ese enemigo. Combate a los que me combaten. Embraza el escudo y la adarga y disponte a socorrerme. Blande la lanza y pica contra mis perseguidores. Dime, yo soy tu salvación. Fíjate qué bonito. Hay enemigos, ahora vamos a hablar los interiores, enemigos dentro, y ya no puedo más, y es que voy a pecar, voy a caer, además estoy envuelto en pecado y Señor, lucha contra ellos, combate, embraza el escudo, disponte a socorrerme. Necesito escuchar y dime, yo soy tu salvación. Necesito escuchar esto. Queden confundidos y avergonzados todos los que atentan contra mi vida, retrocedan humillados. Me tendían redes sin motivo, cavaban una fosa para mí, que los sorprenda una ruina imprevista, que se enreden en la red que tendieron y se hundan en la fosa que excavaron. Bien, veis, o sea, desde eso, para explicar el tema del Antiguo Testamento, ¿vale? Otra cosa. Vamos a leer Isaías 40. Vosotros pensáis una cosa, claro, para eso hay que entender, pero yo entiendo que claro, bueno, ya hago un poco de propaganda. Un poco de propaganda es, mira, ¿puede abrir aquella puerta que ya no hay ruido arriba? Digo, para que entre un poco de fresco, ¿no? Porque si no, Ananías, Azarías y Misael van a estar aquí también, en el horno de fuego. Pues... todas estas charlas se están grabando y se están subiendo al canal. Si vosotros buscáis el canal Virgen de Parroquia Nuestra Señora de Gracia, donde buscáis listas, en las listas hay una que pone formación. Ahí creo que hay unos 60 vídeos subidos, vídeo o audio. Entonces, eso es importante porque... claro, si no entendemos el contexto de los profetas, si no entendemos, pues Abraham, si no entendemos tal, y ahí se ha ido explicando muchas partes de la Biblia. Mira, yo he dicho que hay un momento que está el destierro. Luego llega el destierro, a los 50 años vuelven otra vez a Jerusalén. Isaías empieza a escribir aquí. Y esto se llama el primer Isaías, del 1 al 39 capítulos. Luego Isaías se muere, pero se llama segundo Isaías porque no es que lo escribe todo Isaías, sino la comunidad de Isaías. Pues el segundo Isaías, que es del 40 al 55. Y el tercer Isaías, del 56 al 66. Esto lo pongo porque ¿de qué va a hablar Isaías? Tío, no te alíes con Egipto, que te estás equivocando, que te van a ir al destierro, que verás tú, porque aquí había una cosa, y es que esto es Tierra Santa, esto es el Mediterráneo, este es el Mar de Galilea, el Jordán, el Mar Muerto, aquí está Babilonia, aquí está Egipto, y aquí en medio está Israel. Y entonces le dicen los profetas, tú quédate callaico, que se peleen ellos. Pero Israel dice, no, yo me voy con Egipto. Yo me voy con Egipto porque con Egipto voy a ser más grande y mato a los de Babilonia. ¿Cuál es la cuestión? Este es Egipto. ¿Cuál es la cuestión? Que al final Babilonia lo arrasa todo y dice así, pues ahora te voy a someter. Por haberte ido con Egipto y haberte ido contra el enemigo, te mando al destierro. Entonces, ¿qué? Para entender a Isaías del 1 al 39 va a estar todo el día diciendo, tío, no te metas a la boca del lobo, confía en el Señor, no vayas con Egipto, si de Egipto te sacó el Señor, hombre, ahora te vas ahí con Egipto, ¿veis? Tal. ¿Qué dirá el segundo Isaías? Venga, ánimo, no te preocupes, está en el destierro, pero el Señor te ayudará, venga, de verdad, no te preocupes, tal, ¿no? ¿Qué dirá el tercer Isaías? Hombre, habéis venido a Tierra Santa, pues entonces reconstruir la tierra.
Si no reconstruís la tierra, reconstruís el templo, reconstruís la tierra. Qué bien, qué alegría que habéis vuelto del destierro, pero ojo, no os olvidéis del Señor. O sea, cada uno. Entonces, en el libro 40, en el destierro, que se llama el libro de la consolación, capítulo 40 de Isaías, dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice su Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto: ya se ha cumplido su milicia, ya se ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado, que todo monte y cerro sea rebajado, vuélvase lo escabroso llano y la breña planicie. Se revelará la gloria de Dios, pues la gloria de Dios ha hablado y una voz grita. ¿Qué de gritar? Tal. Bueno, pues mirad, aquí hay muchos elementos de los que hemos estudiado ya. Primero es consolad a mi pueblo, hablar al corazón de Jerusalén, o sea, la iglesia. Antes he dicho la iglesia, también Orígenes explica otra interpretación, que Jerusalén también es mi alma. ¿Vale? Lo ponéis también ahí, que se me ha pasado. Es mi alma. Por eso aquí cuando dice consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén y le decís bien alto: se ha cumplido su milicia. O sea, hablad a la iglesia, no os preocupéis, que ya ha acabado el agobio. No, o a tu alma, no te preocupes. Dice: ha recibido ya el castigo de Yahvé. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el castigo? Las consecuencias de sus pecados. Es verdad, estamos aquí. Ha recibido las consecuencias de sus pecados. Por eso no se preocupen, ya está, ya lo habéis pasado. Esto es como el que, ¿qué te digo yo? El que bebe y está bebiendo y de pronto deja de beber. Y ve que tiene un agobio, una tendencia a beber tremenda, y ve que poco a poco se le va pasando. Y le dice: ves, no te preocupes, las consecuencias que tenías de beber ya no las tienes, no te preocupes. Ese es el castigo de Dios, es las consecuencias del pecado. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor. ¿A qué os suena esto? A Juan en el desierto, el Adviento, la Navidad. Entonces, ¿qué está diciendo el evangelista? Que se acaba el destierro, que se acaba tu destierro. ¿Veis? Si nosotros no entendemos esto, ¿qué tiene que ver Jerusalén con el destierro y qué pasa en el destierro? Yo no entiendo a qué viene Jesucristo, porque yo estoy desterrado. ¿Dónde estoy desterrado? Estoy en cosas que... yo estoy llamado a vivir en el paraíso. Estoy llamado a vivir como hijo de Dios y sin embargo no lo estoy haciendo. Por eso dice: una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Y claro, los liturgistas dicen, y los de la palabra: está queriendo consolar al pueblo. Pero ¿tú cómo lo sabes eso? Porque el texto viene de ahí. ¿Veis? Y cuando dice que todo valle sea elevado, todo monte y rebajado, vuélvase lo escabroso llano. O sea, está queriendo decir, este camino que parece que es así, no te preocupes, que se te va a aligerar. ¿Veis? Bueno, hay una cosa aquí que antes de terminar la quiero decir. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? Preguntas son muy interesantes. Yo sí tengo una, pero no sé si viene a caso. Sí, vendrá. Hombre, si me preguntas por la infanta, no sé. No, es que siempre tengo curiosidad de saber si la Torá de los judíos tiene alguna relación con el Antiguo Testamento nuestro. La Torá de los judíos es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. ¿Vale? Esa es la Torá. Es igual, sí, es igual. Lo que pasa es que la interpretación es distinta, pero es igual. Los fariseos, por ejemplo, creen en la Torá. Sobre todo, los profetas son interpretaciones. O sea, para ellos el mayor valor es la Torá. Y a partir de ahí... Ahora, si tú te pones puritano, la Torá
es los mandamientos. Es la ley de los mandamientos. Y luego el Deuteronomio viene más tarde y tal y que cual. ¿Vale? Miguel Ángel, a mí lo que me llama la atención, ¿por qué tiene que pasar por el desierto? Que yo siempre el desierto... Porque eso es una... Pero bueno, todavía no me he explicado el desierto, ¿no? No. Eso es un castigo de Dios. ¿Y qué es un castigo de Dios? Una consecuencia de sus pecados. O sea, el Señor decía, pero si aquí está esto, el mar, aquí está el pueblo, aquí está Egipto, y aquí está el pueblo de Israel. Tío, pero si andando son unos cuantos días. ¿Y por qué hay que dar tantas vueltas? Pues había que dar tantas vueltas porque no se fiaban de Dios. Y entonces al no fiarse de Dios, tienen que preparar su corazón porque además no estaban preparados para estar en Israel. Pero que eso nos pasa a todos. Yo podía haber llegado al seminario con 18 años, llegué con 25, porque estuve dando vueltas hasta que entendí un poquito la vida. También el Señor que fue al desierto y ahí tuvo antes de... Claro, porque es el nuevo pueblo de Israel. Porque además es muy bonito. Las 3 tentaciones de Jesús, las 3 salen en el Deuteronomio, en el desierto. El pan, el poder y la tentación del templo. Las 3 salen en el desierto. Y no solo de pan vive el hombre, no tentará al Señor tu Dios, solo a tu Dios adorará. Es lo que dice el pueblo de Israel en el desierto. Pero ellos no lo cumplen. Jesucristo viene a cumplirlo. Por eso es 40 también. Entonces esa etapa que viene a cumplirlo. Pero el desierto, como ya estamos viendo desde el punto de vista espiritual, es los líos que te metes en la vida dando vueltas que no llegan a nada. ¿Y por qué no llegan a nada? Porque tú mismo no has aprendido a vivir. Y ahí es donde aprendieron a vivir. Aprendieron a ser libres. A ser libres. Hay un libro muy bueno de los gulags de los campos estos de concentración de Corea del Norte, uno que se escapó, que luego ha metido alguna gamba por ahí, pero que dice que cuando sale del gulag, como él nació en el gulag y sale con 20 años, 25, tiene que aprender a ser libre, porque veía otra persona y se echaba a un lado, veía un policía y se escondía porque pensaba que le iban a pegar. Tiene que aprender a ser libre. El pueblo de Israel ahí tiene que aprender a la libertad, a ser libre. Sí, iba a decir una cosilla. Lo que voy a ver cómo lo explico, que no... Del libro primero, que es el Génesis, en el capítulo 12 empieza a hablar de Abraham. Entonces, a nivel profundamente histórico, la Biblia empieza ahí. Antes tenemos 4 relatos: Adán y Eva, Caín y Abel, Babel y Noé. Vale. Entonces esos relatos se llaman midrásicos. Midrash con SH, que significa unos relatos para explicar algo, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me sorprende mucho porque luego las parejas que luego están en la evolución del hombre, que eso también tiene muchas cadenas sueltas, pero la evolución del hombre resulta que ahora hay una par de parejas, una pareja, en fin, que luego se asemejan muchas cosas, pero lo que quieren explicar es el sentido de las cosas, porque ahí es donde decía Pío XII, en estas cosas no es tanto cómo pasó, sino qué dice, sino qué quiere decir. ¿Vale? Eso es lo importante. No es tanto lo que dice, sino lo que quiere decir. ¿Vale? Entonces, y ya para terminar, yo cojo... Vamos a ver. Ahí. Y dice,
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho Yahvé. Y dijo la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho? Dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis ni toquéis so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él se le abrirán los ojos y serán como dioses, como conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Si hemos dicho que esta interpretación del Antiguo Testamento ha de ser espiritual, en los libros sapienciales, o sea, de sabiduría, por ejemplo, Jonás, Proverbios, Sabiduría. El próximo día voy a traer una relación de libros de la Biblia y los vamos a especificar por etapas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es hacer unas cuantas lecciones divinas, ¿vale? Que eso es lo más importante que vamos a hacer. Dice que había una serpiente. La serpiente es en la parte de toda Mesopotamia, en toda esa parte, la serpiente era el representante del mal. Entonces lo importante no es tanto el texto lo que dice, sino lo que quiere decir. Hay un mal hay una serpiente, hay un mal que te está atisbando, y lo primero que hace es que miente, porque dice, oye, ¿es verdad que no os dejan comer de ningún fruto? Y ya te dice, no, vamos a ver, solo hay uno que no te dejan comer, el fruto, ¿no? El árbol de tal, ¿no? Y entonces hay un diálogo. Si nosotros queremos explicar esto desde el sentido espiritual, es esas tentaciones y ese mal que yo tengo dentro y que va dialogando conmigo. Es verdad que Dios te quiere cortar, coartar. Tú no eres libre. ¿Por qué tienes que estar sometido a una mujer? ¿Por qué tienes que estar sometido a un hombre? ¿Por qué tienes que estar aquí dando el callo con los hijos cuando hay otros que están haciendo surf por ahí? ¿Por qué? O sea, es la tentación que hay ahí. Y cómo en ese diálogo Eva, Adán, caen y aparece la desnudez. Porque se sienten desnudos. Es la experiencia del pecado. Cuando uno mete la pata y come del pecado, se siente desnudo, se siente como abandonado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues se ponen unas hojas de higuera, ¿vale? Pero la higuera rasca. Rasca, mamá, no sé si se habéis visto las hojas de higuera, que tiene unas pelusillas y eso rasca mucho, ¿no? Y entonces, cuando Dios los ve, le dice, Adán, ¿dónde estabas? Tal. Y entonces les quita las hojas de higuera y les pone unas túnicas, ¿no? Unas túnicas para que no les rasque. O sea, como prueba de amor, de cariño. Claro, si yo no entiendo desnudez, si yo no entiendo túnica, si yo no entiendo árbol, si yo no entiendo serpiente, si yo no entiendo diálogo, yo no entiendo el Evangelio, que no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque resulta que el hijo pródigo cuando viene le ponen una túnica. O sea, porque está hablando de ese Dios que pone una túnica al hombre. Pero es que Adán se queda desnudo y Dios le pone una túnica. El hombre quitará la túnica al nuevo Adán y lo dejará desnudo. Por el pecado del hombre. Y por eso en la pasión había una túnica, se la repartieron. Y tú dices, porque tenía una túnica. Pero ahí está hablando de la túnica. Pero es que José tenía una túnica de mangas largas con los hermanos, ¿recordáis? En la historia de José, y le daba envidia de esa túnica, y entonces la manchan de sangre para que parezca que
¿Veis? Entonces, todo eso está relacionado. Y la desnudez, lo mismo. La desnudez, cuando a Cristo lo desnudan, es justo, o sea, el evangelista está viendo en la pasión de Cristo lo contrario de lo que sucede aquí. Pero es que además hay un árbol donde hay un fruto. Pues fijaos qué chulo. Hay un árbol y la mujer, ¿qué hace? Del árbol coge el fruto y se lo da a Adán, al marido. Oye, pues en la pasión están viendo cómo la cruz es el árbol donde pende un fruto que es Jesucristo y donde la Virgen María lo coge y llora sobre él como ofreciéndolo al nuevo Adán que tienes que ser tú. Fíjate, pero para eso hay que entender el concepto de, bueno, chalao, si coges una palabra y la vas viendo a lo largo de toda la Biblia. La palabra árbol es fundamental. De hecho, el árbol de la cruz, que canto, por eso, ¿por qué lo cantamos? Porque está viendo, esto es toda una tradición del Antiguo Testamento, la desnudez, la serpiente, como Moisés elevó la serpiente aquella, vamos a verla desde el punto de vista espiritual y ya termino de verdad. Van por el desierto y le empiezan a picar unas serpientillas, ¿no? Y entonces dice, oye, que este Dios es que ha querido matarnos aquí. Dice el Señor, venga, coge a una serpiente de bronce, la pone en lo alto un palo, y todo el que vea a la serpiente no morirá. Le picarán las serpientes, pero no mueren. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando le picaban, ¡ay, que me muero!, miraban y se les quitaba. ¿Vale? Bien. Eso representa cómo espiritualmente el Señor no quita los sufrimientos, pero da el remedio para que no te maten, aunque te piquen. No te matan, no te quitan la vida, no te revientan, sino que aunque te piquen tal. Y entonces llega Juan 3 y dice, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, y que todos los que crean en él no mueran. O sea, claro, tienes que entender ese pasaje, porque si no, no lo entiendes. ¿Qué está queriendo decir? Que uno de los nuestros, una de las serpientes bichillos, uno de los nuestros, lo van a poner lo alto y el que lo mire no se va a morir. Va a tener un sufrimiento, pero mirando a Cristo en la cruz no se muere. Puede seguir trabajando, puede seguir caminando. ¿Veis? Entonces está muy relacionado el Antiguo y el Nuevo Testamento en muchísimas cosas. Mira, de verdad la última, pero es que se me están ocurriendo. De verdad la última. Dice, vosotros no habéis preguntado qué dice. Oye, va a ser pasionado el Hijo del Hombre. Ve, hay un burro, pregúntale al del burro, sigue al del burro, ¿no? ¿Recordáis el comienzo, cómo empieza la pasión? Así. Id al pueblo. Ved que uno va con un burro. Seguí al del burro. Y decir al del burro. Donde llegue el burro le dice, mi señor tiene que celebrar la Pascua. Y entonces os enseñará un lugar. Y tú dices, bueno, ¿qué pinta aquí el burro? Así es como el pueblo de Israel, los hijos de Israel, encontraban esposa. Así encontraban los hijos de Israel esposa. El hijo de Abraham se va y le dice, vete a la fuente de no sé qué, y al que veas con un burro, lo sigues. Esa llevará una casa y ahí encontrará a su esposa. Isaac. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy bonito porque eso significa que Jesús va buscando una esposa. Que es la iglesia, que es tu alma, que es la nueva Jerusalén, que se va a desposar en el tálamo de la cruz. Porque fíjate, en la boda de Caná le dice, mujer,
que tengo yo contigo, ¿no? Que hay entre tú y yo, porque una cosa preciosa que hay otro día. Que tengo yo contigo. Y al final en la pasión le vuelve a decir, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué mujer aquí, mujer allí? Porque es la boda. Las bodas de Caná, las bodas de Cristo con la Iglesia, que se está desposando en la cruz y se está uniendo. Pero ¿dónde ha empezado todo? En el burro. En el burro, porque ha venido a buscar esposa. Ha venido a buscarte así. ¿Veis? Si seguimos más adelante, el caballo que representa la guerra. Cuando hay caballo es guerra. Cuando hay burro es la paz, porque no hace falta guerra. Entonces entra en un burro, signo de la paz. O sea, todo está relacionado con el Antiguo Testamento. ¿Vale? Pues nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.